¿Qué opinas de la decisión que tomó el gobierno sobre la deportación de extranjeros, haciendo énfasis en la repatriación de venezolanos y haitianos? Bueno, yo te voy a decir la verdad. En ese caso hay muchos de ustedes venezolanos, ¿verdad? Que trabajan mucho. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que saquen los haitianos. Los haitianos, porque hay demasiado, mi amor. Y los haitianos van a acabar con la vida de uno. ¿Consideras que los haitianos son un problema mayor que el de los venezolanos? Claro, pero mucho, 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 mucho. ¿Tienes amigos venezolanos? Muchos. ¿Los quieres mucho? Sí, claro. Díselos allí. Lo estimo mucho a los venezolanos porque como hay malo, hay bueno. ¿Tú me entiendes? Pero los haitianos, lamentablemente, yo no quiero saber de haitianos, porque los haitianos se han cogido este país para ellos. O sea, hay más haitianos que dominicanos. Pero los venezolanos, tengo muchos venezolanos, amigos míos, full, que ojalá que no se dañen. Gracias. Está bien ya. Óigame bien, señorita, lo que le voy a decir. Escúcheme bien, siéntese, tome agua y límpiese bien los oídos para que lo que yo le voy a decir se le quede grabado bien en su cabeza. Escuche, según usted afirma que nosotros los haitianos no hacemos nada en este país, es decir, que no trabajamos y somos un problema para la República Dominicana, pero estás generalizando. ¿Por qué lo digo? Porque habemos muchos que trabajamos y la gran mayoría, o a un 99% de los haitianos trabajan, solo que cada quien en su área. ¿Me entiendes? La mayoría de los que vienen aquí no son personas adineradas, son las personas que viven en el campo. Y tú dices que no quieres saber de los haitianos. Sabemos que hay una historia sangrienta entre estas dos naciones, pero eso pasó en el 1822, es decir, más de 100 años de eso. Ahora piensa bien, no quieres saber de haitianos, pero en una época los haitianos eran tan importantes que los compraban. Entiéndeme, en la época de Balaguer se compraban. O sea, antes lo compraban, ahora hay demás, ahora no los quieren. Antes nos compraban para la corta de caña, el corte de caña y azúcar. Ahora, aún dices que no quieres saber de los haitianos. Tienes que estar en una casa, tú que me estás mirando. Pero sabía que en esa casa donde tú estás fue construida por haitianos. O sea, el ingeniero obligatoriamente debe de haber mano de obra haitiana en una construcción. El 99% de las casas construidas en República Dominicana han habido haitianos trabajando ahí. Cuando tú te vas a comer un plátano, piensa que fue sembrado por la mano de obra haitiana. Ahora tú me dirás, pero no, que los dominicanos también trabajan y hacen eso. Sabemos que el dominicano en su gran mayoría, ese no es su sueño. Ahora tú me corriges si no es así. Si tú eres una persona que sueña con criar a tu hijo para que su futuro sea fajarse en una finca o en una construcción, tú me dices si no es así. Sabemos que el haitiano aporta a su manera a la República Dominicana. Muchos no nos quieren ver, pero si fuera Natán el Profeta, el Philip, que sabemos que son dos haitianos nacidos aquí en el país, pero muchos dicen, no, ellos son dominicanos, son de aquí. Ellos porque son raperos y son dos de los mejores raperos que tiene la República Dominicana. Es decir, que quieren que sean dominicanos a su conveniencia. Robert Poisson, sabemos que es un pelotero de nacionalidad haitiana, pero no, es dominicano porque es un pelotero. Y así hay muchos otros, tal y como lo es el caso de Domingo Germán, que también sabemos de dónde es. Y por otro lado, Esteban Florial. Y así, al igual que esos tres que acabo de mencionar, o mejor dicho, esos cuatro, sabemos que hay muchos que están en esta misma situación. ¿En qué situación? En la situación de que son haitianos, nacidos en el país, unos ya con cédula, pero muchos dicen que son dominicanos porque son, como quien dice, que aportan al país, ¿me entiendes? No voy a decir que los haitianos son angelitos, eso sí que no. Lo que sí voy a decir es que sabemos que muchas veces pasan esos casos de que un haitiano mata a un dominicano. Cuando eso sucede, sale a la luz, sea lo que sea, por más pequeño que sea, lo agravan el caso, porque yo no creo que una persona va a matar a otra así por así. No es que le estoy dando el derecho a que lo mate o decir que está bien que lo mate, pero no es que lo mata así por así. Pero cuando un dominicano mata a un haitiano, tiene un conflicto con un haitiano, eso no se comenta en parte. Yo manejo esa información, yo no la publico porque sé que el dominicano no lo va a matar así por así, al igual que cuando
un haitiano tiene un inconveniente con un dominicano y pasa eso. Yo conozco una historia que pasó en Cambita Garavito, donde dos dominicanos se metieron a una casa y le entraron a apuñalar a un haitiano. Manuel, él tenía un machete, se defendió con el machete, le tiró el machete. Suerte que no lo mató, como quien dice, no mató al dominicano, pero eso nadie dijo nada. Sí, digo, como quien dice, estuvo bien, no ha pasado nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque el dominicano no murió y entraron a la casa del joven haitiano, un menorcito de 17 años que estaba en la casa solo, le entran a apuñalar. Eso nadie dice nada. En Mao también pasó un caso donde un dominicano le entra a tiro a dos haitianos y nadie dice nada de eso. ¿Me entiendes? Nadie comenta nada de eso. Y también varias otras informaciones que yo sé y no la comento porque sé que eso no pasa así por así, pero cuando pasa algo que un haitiano pelea con un dominicano y también otra historia que conozco donde un amigo mío me dice que me enseñó donde le dieron un palo. Me dice que 4 dominicanos lo atajaron para quitarle el teléfono y sabemos que se le han hecho muchos atracos a los haitianos que van a poner la denuncia y tampoco le hacen caso. O sea, que no le hacen caso, son haitianos, no le hacen caso. Sabemos que muchos dominicanos no nos quieren en el país y que apoyan más a los venezolanos. ¿Por qué? Porque son blanquitos, moño bueno, nosotros como somos prietos, feos y moño malo, por eso es el trato, ya que nos usan y ahora no nos quieren. Y no es por decir que el dominicano no trabaja, claro que el dominicano trabaja, pero todo el sueño del dominicano es hacer su estudio, terminar su estudio, poner su visa y viajar hacia los Estados Unidos. Ahora bien, antes de que te quejes de que en la República Dominicana existen demasiados haitianos o hay demasiados haitianos, primero piensa, en primer lugar, pasan por vía de dominicanos, es decir, son mayormente, la mayor parte de haitianos que entra a la República Dominicana entra con la ayuda de un dominicano. Muchas veces son los mismos dominicanos que los meten en su carro, su guagua, su jipeta y los traen para acá día 10 y día 15. Y también te tengo una pregunta. Imagínate que los Estados Unidos hiciera frontera terrestre con la República Dominicana y que un americano te diga, dame 8,000 pesos que te voy a cruzar para los Estados Unidos. ¿Tú qué harías? Sabemos que muchos dirían, bueno, yo me voy, aunque me maten, me voy yo. Eso es lo que muchos dirían, pero como no es el caso, y a pesar de que no es el caso, muchos dominicanos viajan para los Estados Unidos de manera ilegal, es decir, sin una visa para los Estados Unidos. Pero eso no es nada. Muchos ponen su vida en riesgo para ir a Puerto Rico. ¿A qué? En busca de una mejor vida. Ahora, imagínate que Puerto Rico hiciera frontera terrestre con la República Dominicana. ¿Cuántos no habría? ¿Cuántos dominicanos no fueran a la República Dominicana? Es igual. El haitiano viene aquí en busca de una mejor vida. Así que no generalices y no nos tomes a todos por igual, que muchos venimos simplemente a trabajar humildemente y a buscarnos la vida, ¿me entiendes? O sea, que tú no quieres ver a los haitianos. Dime, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? Y por otro lado dices que no trabajamos. Al contrario, en la agricultura, en los campos y en las fincas, tú no vas a ver a un dominicano por más que le paguen. Imagínate un dominicano con un machete fajado, cortando la hierba o cargando plátanos con un sol de las 12, un sol que sabemos que sí pica, o trabajando construcción. Son pocos los que lo hacen, y los que lo hacen es porque están acostumbrados. Pero el dominicano joven lo que piensa es terminar sus estudios, como yo le dije, ser ingeniero, abogado. Pero el haitiano que viene a aportar en la agricultura desde el inicio de los tiempos. Así que la próxima vez que vayas a decir que no quieres ver a los haitianos, piensa esto: no te damos dónde vivir, pero sí aportamos para la construcción de tu casa. No te damos qué comer, pero sí aportamos para que a tu casa lleguen los buenos frutos que salen de las diferentes provincias de este país. Es muy difícil el campo, la finca o el conuco que no tenga a un haitiano trabajando. Solo piensa eso, a ver si en realidad nos odias tanto como dices. Hay otras personas de nacionalidad dominicana que nos necesitan y mucho. Y sé que muchos compatriotas están esperando que yo te diga alguna mala palabra, pero no. Nosotros somos parte de los haitianos civilizados y educados, que no tenemos que acudir a las malas palabras para responderle a alguien o para hacerte entender que somos y siempre seremos importantes en el crecimiento de la República Dominicana, sea en el área agrícola o en el área de la construcción,
siempre seremos importantes. Te aceptaría que diga, que saquen a los que estén ilegales, pero no a todos. Se nota el odio. Piénsalo. Eso ha sido todo por hoy. Wesley estuvo con ustedes. Queden con Dios y hasta la próxima. Tenía que hacer este video.